Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Muy buenas tardes, queridos amigos dominicanos de aquí, de allá, dominicanos del planeta. Amigos todos, un gran abrazo. ¿Quién aplaude los abusos? ¿Quién realmente con sentimiento humano puede aceptar plácidamente el abuso? Cuando sabemos que el abuso es una relación de poder, el abuso implica una relación de dominación, de subyugación. Implica además una gran miseria humana. Una subordinación que no es solamente física, sino también moral. El abuso es un recurso de poder. Y nosotros en este país continuamente hablamos en contra del abuso, y el que es más socorrido es el caso del abuso en contra de la mujer. La violencia en contra de la mujer es algo tremendamente abusivo, máxime cuando es ejercida por el macho. Pero es abuso también cuando el grande pisotea al pequeño, el niño es abusado del grande, cuando el rico abusa del pobre, cuando el inversionista o el capitalista explota y abusa al trabajador. En fin, es una relación siempre de poder que en gran medida viola el sentimiento, la racionalidad humana que apunta hacia la vida en convivencia y bajo respeto, en paz. Entonces, quiero con esto caer en el tema de David de los Santos. Y no solo por David de los Santos, porque ya sabemos que David está muerto. Desgraciadamente muerto, asesinado. Y quiero caer en él porque insisto en ver otras aristas, otros ángulos del problema. Y por supuesto, al tratar el tema David de los Santos, que ya sabemos fue apresado en Ágora Mall y llevado al cuartel de la policía de Naco, y entonces de allí en 2 hospitales y finalmente en un centro hospitalario de esto muere. Pero es pensando en todos los demás abusados por las policías, pero también por otras fuerzas de poder. A eso es que quiero prestar atención ahora, y me voy a concentrar básicamente en preguntas, porque quiero quizás más bien despertar la reflexión antes que caer en juicios, aunque también los tengo y aunque caiga accidentalmente en algunos, pero es más despertar la reflexión, y la reflexión de la sociedad, la reflexión del Ministerio Público, la reflexión del gobierno, la reflexión de la familia, la reflexión de todos nosotros. Hasta ahora nos concentramos en el tema policía, hasta ahora todo se enfoca en la policía, y eso es correcto, y muy bien que así sea, que haya preocupación por lo que pasó en manos de la policía con el caso de David, y como con el caso del chico Brea de Santiago y del custodio, en fin, y de otros casos más. Muy bien que nos concentremos en la policía, pero no es suficiente. No es suficiente. Y no es suficiente porque antes de David morir se le violaron derechos. Si esos derechos no se violan, no estuviera muerto. No estuviera muerto, ¿eh? Entonces, pero yo siento que se quiere tapar eso. Se quiere tapar eso. Cuando hay vidas humanas comprometidas. Y cuando hay riesgos de que esto siga pasando, o que ya finalmente haya pasado en decenas o en miles de veces en empresas, en negocios, en lugares privados, acciones de esta naturaleza, de negación de derechos, de violación de las leyes contra ciudadanos comunes, normalmente ciudadanos pobres, ciudadanos de la marginalidad, esos que no tienen espacio para la justicia. Entonces, aquí hay que ver lo que pasó antes. Antes. No es solamente enterrar al muerto. No es buscar quién le rompió la cabeza y molió a golpe a este muchacho
que también merece ser ese o esos merecen ser condenados. Pero tenía mérito lo que ese joven hizo en Ágora Mall para ser apresado. ¿Había méritos reales para eso? ¿Había méritos reales para detenerlo? Había méritos. ¿De qué se le acusa? Yo me puse a leer lo que dicen la empleada o las empleadas del lugar en donde ocurrió el fenómeno. No sé si usted lo leyó, patrón. No. Pues el asunto, óigame, ¿en qué se reduce todo esto? Que llevó a la muerte a un muchacho joven, a destrozar a toda una familia, a poner en dolor a toda la sociedad dominicana. Y con él, y no solo por él, sino por los demás casos también. Pues este muchacho lo que entra en una tienda y le dice a una señora, ¿qué le pides a Dios? Eso fue la primera pregunta, según dicen las empleadas. ¿Qué le pides a Dios? Recordemos que viene de una familia religiosa y que nació en una familia religiosa de evangélicos. Y leo, agrega, dicen las empleadas, agrega que ahí ella, la señora a quien él le pregunta qué le pides a Dios, la señora le dijo que le pide por su familia, por la salud y eso. Sigo leyendo. Luego el joven le preguntó, el joven es David, a que si ella no pedía por su vida y le dijo que lo pensara bien. Ahí, sigo leyendo, ahí de una vez le dijo que pidiera por su vida, que en 15 días él venía por ella. Y ya. Ese es el relato de la prensa de las empleadas en donde ocurre el asunto y que supuestamente motiva todo esto que terminó en el asesinato de un ciudadano dominicano, de un hijo de familia dominicana, de un dominicano. ¿Tiene esos méritos? Goza de mérito para retener a una persona. Entonces ahí vienen mis preguntas, ¿no? ¿Había mérito para retener o apresar a David en la plaza? ¿Hay o hubo acusaciones contra David de los Santos? ¿Hubo acusaciones? ¿Hubo alguna querella en contra de él? ¿Por qué no fue liberado David? Inmediatamente fue entregado a la policía. Porque eso era lo que correspondía. Porque él no fue. O porque duró 48 horas, 72 horas. Pero yo digo, ¿por qué en el instante que se lo dan, la policía no lo suelta? Porque la policía tiene que saber que no había mérito para retenerlo, porque no había ninguna acusación. Bueno, si la hay, no lo han dicho públicamente. Entonces, ¿por qué no lo sueltan instantáneamente? ¿Y por qué, además, la policía los retiene y lo detiene en el cuartel sin que exista una querella? ¿O hay algún querellante? ¿Hubo algún querellante? ¿Se querelló la señora? ¿Pero de qué? Porque de ese tipo de expresiones religiosas estamos hartos nosotros de verla y oírla. Expresiones fatalistas justamente de los religiosos o de los fanáticos religiosos. ¿Hay querellante? ¿Quién es el querellante? ¿Dónde está? Porque nunca se ha dicho. Y si no hay querellante, ¿por qué retener a una persona? ¿Se querelló la señora? ¿Se querelló la tienda? ¿Se querelló la agencia de guardianes? ¿Se querelló Ágora Mall? ¿Quién se querelló? Entonces, ¿por qué lo retienen si no hay querella? ¿Por qué lo retienen? Y si fue detenido el miércoles, como se sabe que fue detenido el miércoles, esta persona duró 5 días en manos de la policía. 5 días violando la ley y violando la Constitución dominicana. 5 días, usted podrá decir, no, porque él murió en el hospital. Sí, pero estaba bajo custodia policial porque murió con unas esposas puestas, con las esposas puestas. Entonces es un preso, es un detenido de la policía. 5 días, cuando la ley habla de 48 horas, la policía no puede retener a nadie por más de 48 horas. Siempre que haya sospecha de algo, pero ¿cuál es la sospecha en contra de ese muchacho? ¿Cuál? Entonces, ¿hubo presión sobre la policía para retener a ese muchacho solo para dar una lección? ¿Hubo presión o no? Eso es algo que tiene que investigar el Ministerio Público, ¿eh? ¿Hubo presión o no? Y si hubo presión, ¿de quién fue la presión? ¿De la señora? ¿De la empleada? A mí me cuesta creer eso. Tiene que ser una gente o alguien o un sector de demasiada influencia y poder como para hacer esa presión frente a la policía. Entonces, estamos ante un hecho que viola por todas partes leyes dominicanas, viola la Constitución dominicana, viola derechos ciudadanos nacionales. Entonces, frente a tales circunstancias,
el Ministerio Público tiene que actuar. Tiene que actuar. Y finalmente me hago las últimas preguntas. ¿Pueden los familiares de David querellarse contra Ágora Mall? ¿Pueden o no pueden? ¿Hay méritos para querellarse contra Ágora Mall? ¿Pueden querellarse o no contra la empresa de vigilantes que lo detuvo, que no tiene autoridad legal para detener a nadie si no está en flagrante delito? Si no está en flagrante delito, y nadie ha dicho que él estaba en flagrante delito, entonces no tiene autoridad legal, porque no tiene razón policial para actuar, no tiene mérito policial los guardianes privados. ¿Puede ser sometido por la familia, las compañías de guardianes? Puede ser sometida a la Policía Nacional también por los familiares. Es algo que dejo también al concurso de abogados de las organizaciones de derechos humanos, y también lo deposito a la conciencia de nuestra sociedad. Pero esos abusos no pueden seguirse repitiendo. Si ese muchacho, si se le hubiesen respetado sus derechos, estuviera vivo hoy.